José Antonio Balbuena es el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Bienvenido a Hora Cero. ¿Qué tal? Bienvenido, un saludo cordial. Le hemos querido invitar de nuevo al programa un poco para analizar lo que se está haciendo desde el Ejecutivo y diferentes iniciativas, empezando por esa ley de cambio climático que está en su proceso de participación. Un poco cómo va esa participación pública. Bueno, el proceso de consulta pública de participación ya finalizó. Ahora estamos analizando las casi 300 alegaciones, un poco más de 300 alegaciones que se han presentado. Hemos hecho un trabajo interno de agrupar esas 300 alegaciones en, un bloque que son alegaciones que proceden de administraciones públicas, un segundo bloque que son alegaciones que proceden de entidades sociales, colectivos, colegios profesionales, y un tercer bloque, que es el más numeroso, que son alegaciones que provienen de particulares a título individual, que han presentado pues sus aportaciones a la ley de cambio climático. Son muy transversales, claro, la propia ley ya en sí es transversal, afecta a todos y cada uno de los sectores que componen la sociedad canaria, y por lo tanto son alegaciones que abarcan absolutamente todos y cada uno de esos sectores, y que queremos tener esta semana ya tener hecho un primer estudio de todas y cada una de las alegaciones, al objeto de la semana que viene pues poder analizarlas con más detalle y artículo a artículo ver qué se propone para cada uno del articulado, y tener lo antes posible, ya en el mes de marzo, un borrador donde tengamos hechas las aportaciones de esas alegaciones ya de alguna forma definitivo de la ley de cambio climático, para seguir con la tramitación y el objetivo puesto de poder presentar ante el Parlamento la ley de cambio climático para su tramitación final pues en el segundo trimestre de este año, ¿no? Entre mayo, junio, que pueda entrar en Parlamento, con el objetivo de que los diputados y diputadas puedan finalizar los trabajos en este año, y este año tengamos la realidad que siempre habíamos planteado, que es tener una ley de cambio climático y transición energética en Canarias ambiciosa, ¿no? Y paralelamente estamos trabajando en los instrumentos que realmente van a hacer operativa la ley. La ley por sí mismo pues va a marcar una hoja de ruta a muy largo plazo, un documento que no es sencillo de poder redactar, y después necesitamos instrumentos que ponen de alguna forma a medio y corto plazo acciones concretas, que son las estrategias y los planes, que también se están redactando, ¿no? Consejero, esta ley, siempre lo hemos destacado, es una de las más participadas, ¿no? En su proceso de exposición pública ha recibido pues numerosas aportaciones, como bien decía, no solo de administraciones, sino de entidades y también a nivel individual. En el pasado programa hablábamos también de un estudio que se ha presentado en Gran Canaria acerca de la percepción del cambio climático de la ciudadanía, y habla de que el 70% de la ciudadanía está preocupada por este cambio climático. Quizá la preocupación sí que está en la ciudadanía, lo vemos en este tipo de elementos, lo que falta un poco es la ejecución, y esta ley viene precisamente para eso, ¿no? Sí, esta ley precisamente el objetivo que se busca es ese, ¿no? El poder planificar y definir cuáles son las acciones que tenemos que hacer para que esa sensibilidad que existe por parte de la ciudadanía pues se vea acompañada de actos y de acciones y de pasos que se puedan visibilizar de forma clara, ¿no? Y siempre dejando claro lo que dijimos desde el principio. La responsabilidad no es exclusiva de la administración autonómica. Evidentemente es uno de los actores que tiene mayor grado de responsabilidad, sino la responsabilidad de todo y cada una de las personas que estamos en Canarias, ¿no? Evidentemente con distinto nivel de responsabilidad, con distinto peso en esa responsabilidad, pero la responsabilidad es colectiva de todos y cada uno de nosotros. Pero evidentemente algunos tenemos más responsabilidad. En el caso nuestro es legislar, planificar y definir estrategias claras para que cada uno sepa en esta lucha global y en esta acción concreta a nivel regional, sepa lo que tiene que hacer, y que tenga la garantía de que si hace lo que se define tanto en la ley como en la estrategia como en los planes, pues ya está haciendo todo lo que se precisa, insisto, para alcanzar ese objetivo en 2040. Vamos a hablar también de otros asuntos, desde luego que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Uno de los problemas que tenemos, vamos a entenderlo así, para la implantación de las renovables en Canarias, o para una mayor implantación, son las características de nuestros sistemas eléctricos, los que tenemos aquí en el archipiélago. La consejería que usted dirige ha elaborado ya esa estrategia de almacenamiento energético de Canarias
para realizar ese diagnóstico, ¿no? De qué necesitamos aquí en las islas. ¿Con qué resultados? Bueno, vamos, de alguna forma, eso está dentro de lo que es la redacción del plan de transición energética. Para elaborar el plan de transición energética dijimos desde el principio que no iba a ser un plan de transición como un plan de energía en Canarias que venía siendo, bueno, pues marcar grandes hitos y un poco reflejarlo por dónde estaba avanzando la tecnología y por dónde estaban avanzando las distintas inversiones que se hacían en Canarias, sino que queremos enfocarlo con aspectos relevantes. Primer aspecto, tenemos que avanzar de manera decidida en el autoconsumo, ¿no? El que cada uno pueda generar la energía que demanda. Y para eso es la combinación, son las primeras estrategias. Al final el plan de transición energética es la suma de una serie de estrategias. Cada estrategia nos da unas conclusiones y al final el plan de transición lo que hace es combinar todas esas conclusiones y definir pues cuáles son las acciones que hay que ir desarrollando a todos los niveles, ¿no? Y una de esas estrategias es precisamente la de almacenamiento, ¿no? Es decir, no solo es necesario producir, que es lo que fue el resultado de la primera estrategia, la estrategia de autoconsumo, es decir, saber cuál es el potencial que tiene Canarias para poder generar energía, básicamente fotovoltaica, en las cubiertas de nuestros edificios. Bueno, pues tenemos datos que nos revelan que a priori no hay ningún tipo de problemas para que ese autoconsumo, que cada uno en su cubierta pueda generar la energía que demanda, y si uno no la puede generar, pues podamos ir a modelos de comunidad energética donde se comparta la energía que uno puede producir porque le sobra espacio en sus cubiertas, y esa energía que sobra pues compartirla con otro que no tiene esa superficie, que es el concepto de comunidad energética, pero ahí vamos a estar muy limitados pues por las horas de sol que podamos tener al año, ¿no? Aproximadamente una placa solar al año está en torno a las 2.200 horas, más o menos puede aproximarse, podemos obtener energía 2.200 horas al año. Pero a partir de ahí necesitamos de alguna forma el poder complementar esas horas que no fabricamos energía pues con algo que es el almacenamiento. Es decir, hay momentos en los que no estamos en nuestra casa que seguimos produciendo energía. Por lo tanto, parece lógico pensar que por lo menos para esos días, para las horas en las que no hay sol, pues podamos almacenar esa energía que producimos de forma excedente los momentos en los que no estamos en casa, pues para poderlos usar, pues eso, por la noche o los días que están nublados, etcétera, ¿no? Y esa es la estrategia de almacenamiento. La estrategia de almacenamiento viene a ser un paso más respecto a la estrategia de autoconsumo. Es decir, hemos estudiado cuánta energía puede producir Canarias en sus cubiertas. Pues nos da un valor. ¿Pero eso es suficiente? No. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos almacenamiento. Y hemos visto distintas estrategias de almacenamiento para de alguna forma poder aprovechar al máximo la energía que producimos en nuestras cubiertas, de manera que podamos tener respuesta a casi el 80% de la demanda que cada uno tiene en nuestros domicilios. Después hay un 20% restante que por mucho que queramos va a ser difícil de poder dar respuesta, y bueno, pues que tenemos que vencer por dos vías. Una, cambiar nuestras pautas de comportamiento energético, es decir, demandar menos energía de la que actualmente estamos demandando. Ahí hablamos de eficiencia. Y en segundo lugar, pues las centrales térmicas, ¿no? Siempre vamos a tener que tener un apoyo de centrales térmicas que evidentemente pasarán de ser el protagonista hoy en día a ser un actor secundario en el futuro. Consejero, déjame que le pregunte, porque escuchándole recordé que la semana pasada también hablábamos con un experto acerca del cambio climático y del papel de Canarias, ¿no?, en esa lucha contra el cambio climático, incluso a nivel mundial, como ese gran laboratorio, ¿no?, para analizar sus consecuencias. Y decía que en Canarias lo tenemos todo, tenemos los medios, tenemos ahora un fondo de ayudas también desde el Ministerio, desde la Unión Europea, destinados precisamente a esa transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, pero que faltaba coordinación entre las administraciones. ¿Está de acuerdo? ¿Y qué se puede hacer para conseguir esa mayor coordinación? Pues ya no digo aquí solo en Canarias, sino incluso con el Ministerio y a nivel europeo. Sí, bueno, ahora la principal línea de coordinación viene por
a raíz de los fondos europeos, ¿no? Estamos perfectamente alineados con la estrategia a nivel nacional, con la estrategia a nivel europea. Tanto el gobierno de España como la Unión Europea tiene una sensibilidad especial precisamente con las regiones ultraperiféricas, que somos islas, ¿no? Al final, la mayoría de las regiones ultraperiféricas somos islas, ¿no? Y además las islas tenemos una debilidad importante, y es que somos los territorios más frágiles cara a los efectos del cambio climático, ¿no? Las propias Naciones Unidas, los distintos informes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático ponen siempre en el acento en que los territorios más frágiles son precisamente los territorios insulares, la isla, ¿no? Nosotros no tenemos la fortaleza del continente para podernos defender frente a los efectos del cambio climático. Y bueno, eso hace que por lo pronto en materia energética ahora somos muy dependientes de las energías fósiles, de la quema de combustibles fósiles, y eso hace pues que tengamos de alguna forma que acelerar esos pasos en Canarias respecto a lo que se da en el territorio continental, y por eso queremos aprovechar los fondos de recuperación del plan nacional, ¿no? Esos fondos que vienen de la Unión Europea, donde entendemos que Canarias tiene elementos diferenciadores para poder recibir un volumen importante de fondos que aceleren los pasos de esa transición energética. Yo siempre voy en la línea, es decir, en la línea argumental de que la crisis sanitaria nos ha lanzado un mensaje a la sociedad de que somos muy frágiles, nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestros espacios, la biodiversidad nos ha enseñado que cuando el ser humano está encerrado en su casa se recuperan y recuperan espacios que a día de hoy están ocupados por el ser humano de forma artificial. También nos ha enseñado que somos capaces de modificar hábitos de consumo, hábitos sociales, de manera profunda para proteger lo más valioso que tenemos todos y cada uno de nosotros, que es nuestra propia vida, y a partir de ahí nos lanza un reto. Y es que, habiendo aprendido el ser humano que somos capaces de modificar hábitos y pautas de comportamiento social, que modifiquemos algunos hábitos, algunas pautas de comportamiento para salvar la vida del planeta. Y además nos dice de forma clara que esas pautas que tenemos que cambiar no son tan drásticas como las que hemos tenido que adoptar en este último año, ¿no? En este último año hemos adoptado medidas muy drásticas para todos y cada uno de nosotros. Bueno, pero lo que se nos pide para salvar el planeta es tomar medidas, pero que son menos drásticas, son menos traumáticas, si queremos usar esa expresión, para poder compaginar nuestro día a día con recuperar esa cordialidad, esa armonía con la naturaleza que hemos perdido en estos 2 últimos siglos y medio. Y además tenemos una oportunidad, esos 140.000 millones que va a recibir España, precisamente para avanzar en esa transición ecológica, ¿no? Y en esa línea, pues bueno, hemos hecho ya un mapeo con todo el mundo y sabemos dónde podemos invertir, y bueno, y eso lo haremos de forma coordinada. Por lo tanto, creemos que de esta crisis sanitaria que nos ha cambiado a todos, y quedará en nuestra historia como generación, pero sobre todo en la historia del ser humano como colectivo. Tenemos que sacar las enseñanzas necesarias y sobre todo aprovechar las oportunidades que se nos brindan, porque sencillamente vamos a empezar de cero, es decir, que se ha parado la economía por completo, el planeta se ha parado, ¿no? Ahora hay que recuperar nuevamente, por ejemplo en Canarias, nuestra actividad turística, que hemos parado en seco. Por lo tanto, se nos da la oportunidad para arrancar nuevamente con hábitos más sostenibles. José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Gracias por compartir estos minutos en Hora Cero.